Vale. Ok, vamos a comenzar esta noche con el tema que llama Dios revela el futuro. ¿Quién quiere saber el futuro? Porque Dios reveló el futuro. Entonces esta noche vamos a conocer lo que Dios reveló para que podamos conocer un poquitico más del futuro. Hay un montón de cosas que el mundo está diciendo, un montón de cosas que está escrito sobre internet para que todo el mundo, mucha gente está, tiene un montón de ideas, pero yo iba a agarrar un texto para ver algo. Voy a ver si puedo traer algo de esto en la semana. ¿Sabes que Dios reveló sobre internet qué podemos creer? Porque como internet tiene un montón de todo, entonces ¿cuál de ellos tú vas a creer? Pero Dios puso en la Biblia cómo tú puedes o quiénes tú puedes confiar en internet también. O tú puedes escribe ese texto, los que tienen para escribir. Isaías 8, versículo 20. Dios, en ese texto, Dios te muestra cuáles consejos sobre internet tú puedes confiar. ¿Ok? Isaías 8, versículo 20. Ese texto dice: a la ley y al testimonio. Si no dijeron conforme a estos, es porque aún están en oscuridad. Sobre internet usted encuentra un montón de consejos. Pero ¿cuál de ellos yo voy a confiar? Pero la Biblia nos dice sobre internet que tú puedes confiar. A la ley y al testimonio. Dios dice, si no hablan conforme estos, es porque están en oscuridad. Si dan consejos sobre internet, si esta gente no está de acuerdo con la ley ni el testimonio, está totalmente en oscuridad. Los consejos que ellos dan, no agarrarlo y meterlo en la mente. Pero si las personas que guardan la ley y el testimonio, ellos tú puedes confiar tranquilamente en lo que ellos escriben porque están conforme a la Biblia también. Si tú lees sus consejos, si tú agarras la Biblia, sus consejos son lo mismo que lo que la Biblia dice. Espero más en la semana a ver si podemos tocar un poquitico de esto. Ok, aquí está. A la ley y al testimonio, Dios dice, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Significa están en oscuridad. No hay luz ahí. Si ellos escriben sobre internet, bueno, estoy diciendo más bien de las partes que tiene que ver con cosas espiritual. Porque tú puedes leer sobre internet, si alguien escribe de zapato, es un zapatero, tú puedes confiarlo. Si yo escribo de zapato, hay problema. Porque yo no sé arreglar zapatos. Pero si hablamos de cosas, si tú buscas consejos espiritual, o si tú buscas qué va a pasar en el futuro sobre internet, de estas personas que escribió, tú tienes que ver, esta persona que escribió esto, de dónde salió, cuáles son sus raíces. Él está hablando, pero ¿quién es? A veces mucha gente dice, mira, el internet dice esto. Sí, pero ¿quién lo escribió? ¿Usted sabe que el diablo también escribe sobre internet? Es el diablo que lo puso también. Mayoría parte ahí, es el diablo que lo puso. Pero tú no ves muchas veces sobre internet usted está metiendo en cierta cosa y ¡pum! Sale una cosa que tú dices, no, quita esta cosa. ¿Quién lo puso? Cosas sexuales o cosas vulgares, sale. ¿Por qué? El diablo también está ahí y lo pone para que tus hijos dicen, mamá, ¿qué es esto? Bueno, vamos en el tema de esta noche. Dios revela el futuro. Vamos a ver cómo ese tema nos ayuda a captar, ¿verdad? Cómo Dios reveló el futuro. Babilonia, la ciudad grande, que esa ciudad quedaba donde el Torre de Babel fue construido. Después del Torre de Babel, sabemos que no siguieron construir el Torre de Babel. ¿Por qué?
La Biblia nos dice, cuando Dios bajó, vio la situación, ¿qué Dios hizo? Confundir las lenguas. Por eso siempre de Babilonia, esa ciudad, cuando tú buscas sobre mapa, tú ves que el Torre de Babel es más o menos 100 metros lejos de esto, que no es tan lejos. Esto, es decir, es ahí, Babilonia, es ahí cerca, todos están juntos. Y por eso el nombre Babilonia también viene del Torre de Babel, son juntos. Bueno, en el Torre de, en el reino de Babilonia, el rey que vivía ahí pensaba que él es rey, porque recuerda, en el tiempo pasado era un rey que dirigía el mundo. ¿Ok? No era como hoy, por ejemplo, tenemos todos los reinos de Europa y un montón de otro punto, otra cosa así. No, había un rey que dirigía el mundo total. Y ese rey que estaba en Babilonia en ese tiempo, su nombre era como Nabucodonosor. Ese rey llamaba Nabucodonosor. Y ese rey un día estaba durmiendo pensando qué habrá de él en el futuro. El rey quería conocer qué va a hacer en el futuro. Recuerda, él era el rey. Él guiaba las cosas. Según él va a quedar hasta siempre. Entonces pensaba cómo él va a dirigir las cosas, qué va a hacer del futuro, como mucha gente hoy busca para ver qué hay del futuro. Hay algunos que van donde personas que ven destino, ¿así dicen? Mira destino, mira en cigarro, allí, como si fuera, y tú tienes que comprar tal marca de cigarro es mejor, tú lo ves mejor. ¿Cómo es eso? Son gente que busca para conocer el futuro. Entonces, ese rey quería conocer cómo y qué va a hacer en el futuro. ¿Y sabe algo? Dios, que conoce los mentes, Dios que lee mente de gente, de cuando el rey estaba durmiendo, Dios mandó a revelar al rey lo que va a suceder en el futuro. Entonces Dios lo mostró ese rey lo que va a suceder hasta total fin del mundo. Entonces vamos a estudiar esa parte para ver. Él se pensando qué habrá en el futuro. Vamos en el libro de Daniel. Vamos a entrar en Daniel. No, es decir, mantenga esa página de Daniel capítulo 2 porque vamos a meter ahí dentro bastante esta noche, ¿ok? Daniel capítulo 2. Entonces vamos a leer primero versículo 29, después vamos a comienzo otra vez. Daniel capítulo 2, versículo 29. ¿Qué la Biblia nos dice? Vamos a ver. Daniel capítulo 2, vamos a leer versículo 29. Comenzando para ver qué estaba sucediendo con ese rey. Ok, ¿qué nos dice la Biblia? Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Es decir, el rey estaba sobre su cama y estaba pensando en el porvenir. Pensando, te vinieron pensamientos por saber que lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios, ¿quién es ese? Dios, que revela los misterios, te mostró lo que ha de ser. Es decir, el rey pensando en su cama, ¿qué habrá? Dios mostró el rey qué había de suceder. Ok, hermano. Vamos a seguir. Entonces, mientras estaba pensando sobre su cama, vamos a ver en el comienzo cómo sucedió las cosas. Vamos ahora a Daniel 2, versículo 1 hasta versículo 3 para ver qué sucedió o cómo estos asuntos sucedió. De versículo 1 hasta versículo 3. ¿Qué la Biblia nos dice? En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Ok, versículo 2. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues
y se presentaron delante del rey. Versículo 3. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Ok, dale para mí versículo 1. Es decir, la Biblia nos está mostrando el rey sobre su cama durmiendo y se fue el sueño. Se durmió. Recuerda, él estaba pensando qué habrá en el futuro. Y mientras estaba durmiendo, Dios dio a ese rey el sueño de lo que va a suceder. Pero ¿qué sucedió? Dios dio al rey el sueño, después Dios quitó el sueño cuando el rey levantó. Es decir, la Biblia dice, en el segundo año de reinado, Nabucodonosor tuvo sueño y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Pregunta, ¿por qué Dios quitó el sueño? Dios dio al rey el sueño y ¿por qué Dios lo quitó? Versículo 2 dice. Ok. Es decir, Dios quitó el sueño. ¿Por qué Dios quitó el sueño? ¿Qué plan Dios estaba pendiente? ¿Qué Dios quería hacer? Ok, entonces cuando Dios quitó el sueño, el rey mandó a llamar sus magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que ellos explicaran el sueño al rey. Ok, entonces cuando se presentaron delante del rey, versículo 3, la Biblia nos dice, y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Es decir, ese sueño era tan importante, yo quiero sueño, pero cuando me levantó el sueño se fue. Entonces recuerda, el rey llamó ¿quiénes? Los encantadores, los brujos, los que son en su cigarro y bueno, un montón de esa gente que trabajaba ahí. Entonces, cuando tú estás en casa, lee la historia, porque no podemos leer la historia, porque si no toma todo el tiempo. Voy a explicar. Entonces, cuando el rey dijo con esas gente, mira, yo he tenido un sueño, pero cuando me levantó, el sueño se fue y mi espíritu está turbado porque el sueño está importante y yo quiero saberlo. Vamos, explícame el sueño. Y esta gente que ve destino y cosas dice, rey, esa pregunta es demasiado difícil. Cuéntanos el sueño y vamos a dar a ti la explicación. ¿Sabe cómo hacen los brujos y la gente? Ellos te conocen siquiera algo tuyo. Entonces cuando tú llegas, usted le cuenta algunas cosas, entonces te va a decir, bueno, esto es esto. Pero ya usted le contó un montón de cosas. Pero en ese caso, ¿qué Dios hizo? Dios dio al rey el sueño y Dios lo quitó. ¿Sabe por qué? Todas esas gentes estaban en el reinado del rey, comiendo rey su comida, bebiendo sus cosas, usando sus cosas. Y ahora llegó el momento para trabajar. Ellos han dicho, rey, esa petición es difícil. Cuéntanos el sueño y vamos a darte la interpretación. El rey dijo, mira, ustedes están comiendo mi comida aquí, bebiendo mis cosas. Explícame, no rey, explícame si no voy a matar a todos vosotros. Comiendo mi cosa aquí, bebiendo mi cosa. Y ahora pensó, el rey dijo, Ansi, voy a matar a todos vosotros. ¿Sabe qué Dios hizo? Dios hizo esto para que el rey comprendiera que tú estás pagando a esa gente, pero ellos no pueden ayudarte en nada. Explica algo. ¿Qué está sucediendo? Lo que Dios hizo era, porque esta gente trabaja con diablo. Pero como el diablo no puede leer los pensamientos, el diablo no podía leer pensamientos del rey. Entonces a eso Dios hizo, para que el rey supiera que tú estás gastando plata con esa gente, pero es un fábula total. Entonces lo que el rey dijo, voy a matar, acabar con vosotros. Pero ¿qué sucedió? Dios tenía un plan también junto con eso. ¿Por qué Dios no permitió que el rey tenía, por qué Dios quitó el sueño? Es porque si no, cierto texto en la Biblia no había cumplido. ¿Cuál texto? Mire esto, por ejemplo. Dale, hermano. Por ejemplo, era necesario quitar el sueño
sino Amós 3:7 no había cumplido. Vamos en Amós 3:7 para ver que él tenía que cumplir. Por eso Dios quitó el sueño. Amós capítulo 3, versículo 7. ¿Qué la Biblia nos dice? Amós 3:7. Tenía que cumplir. Ok, ¿qué nos dice, hermano? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Escucha bien que el texto dice, Dios no hará nada, el Señor, sin que revele su secreto a quienes, a sus siervos, los profetas. Es decir, Dios cumple con su palabra. Dios dice, mira, si tengo cosas para revelar, yo voy a revelarlo a mis siervos, que son profetas y cosas así. Ahora escucha, el rey quería saber el futuro. Dios, para que ese texto cumpliera, por eso Dios quitó el sueño otra vez. ¿Por qué? Para que un profeta, un siervo de Dios, lo explica. Es decir, el sueño era tan importante porque es un sueño que llega hasta 2017, 2018. Ese sueño llega hasta en estos años. Pero como es una profecía que tiene que llegar hasta hoy, Dios tenía que permitir un profeta de él que lo explica para llegar hasta el tiempo de hoy. Por eso Dios quitó ese sueño, para así que un profeta del mismo viene a explicarlo. Entonces, la Biblia nos dice que en el reinado había algunos hijos de Dios que eran Daniel, Sadrach, Misach, Abednego, algunas personas que son cristianos, que son hijos de Dios. Entonces, cuando el rey sacó decreto, voy a matar todas esas gentes, llegó al oído de uno de los hijos de Dios, que era un siervo de Dios, que era Daniel. Y cuando Daniel oyó qué está pasando, que van a matar todos estos siervos, Daniel pidió para que pudiera llegar al rey para pedir un poquito de tiempo para explicar el rey el sueño. Entonces la Biblia nos dice, el rey dio a Daniel oportunidad de algunos días para venir a explicar el sueño. ¿Qué Daniel hizo? Daniel fue junto con sus amigos y Daniel fue a orar con sus amigos. Cuando Daniel fue a orar con sus amigos, Dios reveló al sueño a Daniel. Entonces de ahí Daniel vino delante del rey otra vez, así para explicar el rey el sueño. Vamos a ver ahora, ¿cuál es el sueño que Dios dio a Daniel para explicar al rey? Vamos al versículo 31 y versículo 35. 29 ya está conocido porque 29, por eso, no, dale. 29, 31, viniendo abajo. Ok, dale 29. ¿Qué 29 dice? Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Ok. Versículo 31. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. 33. Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Ok, sí. Estabas mirando hasta que una piedra fue que hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desminuzó.
Ok. Estaba hasta 35. ¿Tal de 35, sí? Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha una gran monte que llenó toda la tierra. Ok, vamos a parar por acá. Es decir, ¿qué está pasando? Recuerda, ¿qué el rey estaba pensando sobre su cama? Vamos a hablar un poco, vamos a hablar. ¿Qué el rey estaba pensando cuando estaba sobre su cama? ¿Qué habrá en el futuro? Entonces, la Biblia dice, Dios mandó a explicar al rey qué va a suceder en el futuro. Pero ¿cómo Dios mandó a explicar al rey? En forma de una imagen. Por eso Dios dio al rey el sueño. El rey dijo, yo vi algo que era esa imagen que el rey soñó con él. Entonces, la imagen, conforme la Biblia nos dice, su cabeza ahora era como. Ok, va un poco más para adelante. Ok, aquí está la imagen. Recuerda, el hombre estaba pensando qué habrá en el futuro. Dios mandó a explicar al rey qué habrá en el futuro. Dios mandó a explicar al rey en forma de una imagen. Esto era lo que el rey soñó. Entonces, la Biblia dice, usted veía una imagen grande, aspecto fuerte y cosas así. Su cabeza era cabeza de oro y su pecho era pecho de plata. Su muslo era de bronce, sus piernas eran de hierro y su parte más abajo de pierna era de hierro mezclado con barro. Ahora recuerda, esa imagen representa ¿a quién? A ver si uno de nuestros amigos está captando. Esa imagen representa ¿qué? El futuro del mundo. Recuerda, el rey estaba pensando sobre ¿qué? ¿Qué habrá en el futuro? Dios le mostró al rey qué va a suceder en el futuro, pero en forma de una imagen. Es decir, cuando tú sigues leyendo en la historia en casa, tú vas a notar que esa cabeza, la Biblia dice, la cabeza es el reino de Babilonia, era tú. No, yo creo que tenemos que mejor ver como los textos de ayuda. Tú puedes leer, poner el versículo 36, 37 minutos abajo para captarlo como ok. Este es el sueño. Ajá. También la interpretación de él. Diremos en presencia del rey. Ok, sigue bien abajo. 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes. Ajá. Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Ajá. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Ajá. Tú eres aquella cabeza de oro. Es decir, esa imagen, su cabeza era ¿quién? El rey y su reinado. Dale un poco más. 39. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Okay. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Ok. 40. Versículo 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Ok, un poco más. Ajá. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Ok, 42. Y por ser los dedos de los pies parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Ok.
Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ok, gracias, hermano. Cambia para mí ahora. Ahora, entonces vamos ahora para captar lo que el rey estaba viendo. Esa imagen que representa el futuro total del mundo. Y Dios mandó a decir al rey: rey, usted es la cabeza de oro. El rey pensaba que él era para siempre rey, pero Dios mandó al rey: rey, pero después de ti viene otro reino. Es decir, no es usted quien queda rey para siempre. Y después de ti viene otro reino. Y Dios mandó a decirle: pero después de ese reino viene otro reino más. Después de otro reino viene otro más de hierro. Y si tú lees en la historia, eso sucedió como Dios lo dijo. Porque el primer reino era Babilonia. Pero después de Babilonia, con su tiempo que él funcionó, vino otro reino que era Medo-Persia. Y después de Medo-Persia vino otro que era Grecia, que es otro reinado. Después de ese reinado Grecia vino otro que era Roma. Entonces después de Roma, eso no vino más reino, pero ese reino dividió en los 10 reinos de Europa. Por eso tenemos hasta hoy, llegando hasta en ese tiempo, que tal vez en el colegio usted escuchó de los 10 reinos de Europa. Hasta hoy encontramos algunas partes que es Australia, muchos de estos partes. Es decir, esta imagen totalmente es el futuro del mundo que... Pero hay algo importante. ¿Tú ves algo extraño en esa imagen? ¿Por qué Dios dio esa imagen con tanto varios materiales? Pero observa los materiales, cómo están siendo. Desde el tiempo del rey Babilonia, que después vino Medo-Persia, después vino Grecia, vino Roma, hasta los 10 dedos, pero cómo sucesivamente están los materiales. Si tú ves bien, en el tiempo pasado, el tiempo del reino, del reino Nabucodonosor, el mundo era bueno. Pero lo que Dios mostró, que el mundo poco a poco, su valor va bajando. ¿Cuál tiene más valor? El oro. Y después del oro viene la plata. Después de plata viene el bronce. Después de bronce viene hierro. Y después de hierro viene ¿qué? Barro mezclado con hierro. Es decir, lo que Dios quería mostrar en el tiempo del rey, el mundo tenía valor. El mundo era bueno. Hasta podemos decir solamente 50 años pasados, solamente de nuestro tiempo solo. 50 años pasados, el mundo era como está hoy. ¿Está mejor o está más mal? Es decir, hoy vivimos por acá. Ay, ay, ay. Un pedazo de hierro como el puño por acá, ¿cuesta cuánto más o menos? Cuesta. ¿Y cuánto cuesta un camión de barro? Nada. Es decir, para tener una idea cómo el mundo, su valor bajó, llegó hasta valor de barro. Nuestro mundo, ¿tú quieres tener una idea cuánto cuesta nuestro mundo? Vamos a hacer un ejemplo. Aquí tenemos a hermanita. Esa hermana cumple años mañana. Torta. Ahora vamos a regalar a esa hermanita un regalo.
Vamos a buscar como una pelota redonda, así muy bonito, de vidrio. ¿Ok? Y vamos a regalarla. Y usted tiene que guardarlo en su cuarto. Y todos los días usted tiene que ver en esa bola, porque el bola representa el mundo. Pero usted ve todos los accidentes ahí dentro. Usted ve todo sangre para aquí, sangre para allá, los atracadores, usted ve los matones, matanza para aquí. ¿Usted quiere este bola para poner en su cuarto para verlo todos los días? ¿Quién lo quiere? Para tener una idea cómo es o qué valor tiene nuestro mundo hoy. Nadie lo quiere. Ese valor nuestro mundo tiene hoy y en la vista de Dios. ¿Tú crees que Dios es contento para ver en el mundo? Hay un periódico usted no quiere ver. En ese bola es peor. Para tener una idea en qué estado nuestro mundo está hoy. Cómo nuestro mundo era y cómo nuestro mundo es. Por eso Dios era una razón total. Aquí Dios conoce el futuro del mundo. Y Dios dio desde ese tiempo, ya que era como el año 457. 547, debe estar por acá. No recuerdo se salió de mi mente un rato, pero está ahí. Es decir, desde ese tiempo, antes Cristo, 457, sí, antes Cristo, viniendo hasta nosotros hoy, nuestro mundo no tiene nada de valor. En esa situación nuestro mundo está hoy, pero no terminó. Dios mostró, Rey, después de ese tiempo viene algo. ¿Qué viene después de ese tiempo? Antes de llegar ahí, vamos a echar un vistazo ahorita para ver cómo es nuestro mundo. Vamos a ver algunos puntos para ver en verdad cómo es nuestro mundo. Porque el Rey quería saber el futuro cómo es. Entonces, vamos a ver cómo está nuestro mundo. El Rey preocupado porque él sabía que algo va a suceder con el planeta. Por eso estaba viendo, pensando qué habrá en el futuro. Aquí tengo, no, era un video, no funciona ahora, déjalo. Era un video para ver las cosas que están sucediendo día tras día. Pero ya no necesitamos ver video. Usted conoce las cosas que suceden, con huracán, con temblor, con todas esas cosas ya. Conocemos todas esas señales que están sucediendo. Pero vamos a ver algunas fotos entonces. Esto es parte de Europa que había en un tiempo pasado y que había como un volcán, ¿recuerda? Un volcán al lado de Europa. Entonces había nieve abajo, ¿no? Snow. Y bajo de esa nieve salía estas cosas. Era un volcán, pero salía abajo, era estruendo, sonido de voz, como de estruendo, y relámpago bajo de nieve. ¿Ha oído esto nunca? Y hasta los científicos quedaron atónitos. ¿Qué es esto? Bajo de nieve está saliendo como relámpago y truendo abajo de la nieve. ¿Ok? Entonces Daniel estaba explicando al rey la situación del mundo. Cómo el mundo va a ser, cómo el mundo su valor va a bajar completamente. La Biblia dice algo en versículo 34. ¿Qué la Biblia dice en versículo 34? Versículo 34 dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, y hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Pregunta, ¿qué es esa piedra? Recuerda, después de todos estos reinos, viene una piedra. Dios mandó a decir el rey. Ahora pregunta. Cuando tú ves la historia, tú, tal vez en biblioteca, en lugares, tú lees desde la historia. Como Dios dijo. Si estos reinos pasó como Dios dijo. Si el mundo, su valor bajó como Dios dijo. ¿Tú crees que esa piedra no va a venir? Si todo cumplió al pie de la letra como Dios dijo, esa piedra
está por venir. Pero va a haber algunos en estos tiempos. El sueño para el futuro. Vamos a evaluar algunos fotos de nuestro tiempo hoy. ¿Cómo está con el respeto hoy? ¿Hay respeto tranquilo para todo el mundo? No hay respeto más. Para ver cómo en ese tiempo que estamos viviendo ahí, que es el mundo, que es valor de barro. ¿Ok? La pobreza. Un montón de pobreza que hay. Rebeldía que hay entre jóvenes y otras personas. ¿Ok? Asunto de reggaetón, es decir, el baile de hoy día es un caos total. La música que está... Mira, sabes, yo escuché un programa una vez de científicos y eso era como un 10 años pasado. Yo escuché un programa de científicos y sabe que ellos estaban diciendo, esa música, antes que la música estaba viniendo como estaba, asunto de tipo de cosas así, ese científico estaba diciendo, esa música que está viniendo es un tipo de música que los caníbales estaban usando cuando van a matar gente. Y los científicos dicen, esa música pone a los jóvenes matar uno como otro como si fuera nada pasa. Y wow, miren nuestro mundo hoy, cómo están matando a otros, ¿verdad? Y la influencia, ¿verdad?, de música hace algo con la mente, pone que la mente está así hoy. Se pasan delante de ti como si fuera tú no estás ahí, ni siquiera ni saludar. La gente de antes, buenas tardes, buenos días. Hoy se pasan. Es decir, la mente total cambió y todas estas cosas que cambió la situación de nuestro mundo hoy día. ¿Ok? Todas esas cosas que pasan normalmente como si fuera, ya son casi nada. ¿Ok? Mira, por ejemplo. Desde pequeño desde pequeño comienza, olvídalo, no puede pararlo mañana. Mira, por ejemplo, mira esto. ¿Sabe qué es esto? Niños y niñas en el colegio. De 12 años, 13 años, embarazada. ¿Sabes? En Bonaire, ahí cerca, yo estaba algún tiempo pasado, y yo estaba en una oficina y conversando tipo de cosas así, y un maestra del colegio me dijo, señor, quédate quieto. Me dijo, casi mitad del colegio está embarazada. Ahí en Bonaire. No, me dijo así, es un maestro del colegio. Para tener una idea, cómo las cosas, y todo esto vino, ¿conoce ese tipo de baile? Que llama pereo o no sé cómo. Mira. En los colegios estaban haciendo ese tipo de baile y mira el resultado. Para tener una idea en qué mundo estamos viviendo hoy. Y por eso Dios ha dicho, nuestro mundo va a bajar valor totalmente. Mira, viejos, niños. Imagínate, mira, eso era en un cumpleaños. Imagínate, tú llevas a tu hija a un cumpleaños y lo pone y después se va. Y en el camino, ay, me olvidó algo, déjame. Y usted llega en la fiesta, encuentra a tu hija así. No lo hace nada. Es decir, para tener una idea en qué situación, entonces cuando viene embarazada, uy, mi hija, ya es tarde. Y en este mundo estamos viviendo hoy. Estas cosas ya, antes para ganar un premio, tú tienes que ir con corbata. Abajo va a ganar. Los que ganan premio hoy, en los mejores cantantes, viene así, con su mitad, para tomar premio y gana premio también. Ese mundo estamos viviendo. Esas son matanzas, ya es demasiado. ¿Okay? Otras niñas que desde pequeño que están embarazadas. Bien gustado. Es grupo Kiss, que toca rock and roll. ¿Usted sabe qué significa Kiss? ¿Grupo Kiss? Kiss es inglés. Kiss significa kids. Kids son niños. Kids in Satan service.
en servicio de Satanás están tocando para los niños y jóvenes. Es decir, el diablo prepara sus cosas, bueno, y va a hacer sus fiestas. Yo recuerdo, no puedo meterlo ahora, pero una fiesta que donde había tanto matanza, un montón de cosas. Entonces cuando el hombre de radio, como el locutor, por ejemplo, el fotógrafo de la prensa, cuando por la mañana se fue al hospital donde estaban los muertos tirados sobre otro, ese fotógrafo contaba que cuando estaba sacando foto, una voz sonó ahí cerca diciendo: estos son mis trofeos. Lo que el diablo está haciendo día tras día. Por eso Dios ha dicho: nuestro mundo va a llegar en un total que no tiene valor más. Esa gente están ganando premio porque se hacen las cosas más, día tras día, más mal tú lo que tú haces, más tú vas a poder ganar premio. En ese mundo estamos. Y Dios su imagen está haciendo así con Dios su imagen, ¿no? Ok. Resultado de embarazos no deseada. Lo que está sucediendo totalmente hoy. Un montón, ¿sabe cuántos niños están siendo votados? Comiendo fetos, ¿sabe de eso? Mira lo que está en el plato. Ese mundo vivimos hoy para tener, mira, y se venden en supermercado, se venden órganos y cosas en botellas. ¿Sabe qué tengo miedo? Esos son los japoneses, los chinos, ellos comen esas cosas. ¿Y sabe qué tengo miedo? Todos los supermercados en Curazao tienen los chinos y los japoneses. Es decir, ten cuidado que cuando va a comprar. Sí, claro. Ellos están ganando el mundo total con su supermercado. Entonces, ¿qué compramos entonces en el supermercado? Ve la lata que está escrito, si no, compramos. Cuando pasa un tsunami, es decir, nuestro mundo está en ese sitio. Ahí pasó un tsunami, ¿no? Y cuando después de pasar, queda esto. ¿Ok? Iglesias, ¿conoce esa iglesia de el hombre iglesia de 666? El número del diablo. Son iglesias. Hay iglesias satánicas, con Biblias satánicas. Estas cosas ya están totalmente. ¿Ok? Bueno, la forma como la gente están haciendo con sus cuerpos, ellos no tienen, que Dios, que Dios, que nada. Hacen sí con su cuerpo, porque ellos dicen, es mi cuerpo. Dios no me ha dado nada. ¿Ok? Ahí si tú necesitas lugar para agarrar tu teléfono, no hay problema. Puedes colgarlo. Con un estuche para teléfono. Ok. Es decir, por eso Dios ha dicho: nuestro mundo está llegando totalmente en un caos. Y tú no puedes decirles nada. Ok. Entonces, mira, son víctimas de engaños. Están sacando un hueco por acá, por una cosa. ¿Lo ves? Su lengua está sacando por ahí. Mira, tú puedes ver de lado aquí para ver el otro lado. Para tener una idea en qué situación está nuestro mundo hoy. Ok, víctimas de totalmente engaño, los homos. Nuestro mundo está totalmente, familia, en un caos. Y Dios tiene que soportar todo así. Siguiendo soportándolo en la cara de Dios. Familia, ¿usted conoce la reunión del diablo? Mira, los diablos tenían una reunión una vez. Entonces había una sala llena así con los diablos. Entonces, delante eran los tres papados, Lucifer. Entonces ellos tienen que dar consejo a los otros diablos para saber cómo trabajar. Entonces, el que estaba sentado aquí levantó y dice a la gente: mira, lo que vamos a decir la gente, están dando consejo a los diablos para ver cómo se van a mentir la gente. Dice: vamos a decir a la gente, no hay Biblia, Dios no existe, los ángeles, hay un montón de cosas para decir a la gente, ¿no? Después sentó, le dio un aplauso, sentó. Después el otro que está por acá levantó, diciendo: no, vamos a decir a la gente, existe Biblia, pero Biblia miente. Dios está, pero Dios es mal. Es decir, dando algunos consejos, las cosas para ver cómo mentir la gente. Un aplauso así y después se sienta otra vez. Y levantó el papado mismo, Lucifer. Levantó, quedó como un silencio. Lucifer dijo: mira, familia,
vamos a decir todas las gentes la verdad. ¿Cómo? Vamos a decir a la gente toda la verdad. ¿Y cómo es eso? Vamos a decirle, Dios es verdadero, Jesús vino a morir por vosotros, la Biblia es verdadero. ¿Cómo? Toda la verdad. Simplemente vamos a decirlo así. Estudia la Biblia, vaya a la iglesia, cuando te invita para campaña, vaya a todos los lados. Pero cuando el pastor te dice, tú quieres aceptar a Jesús para ponerse de pie, no levanta. Queda sentado. Porque aún hay tiempo. Es muy temprano para ir al asunto de aceptar a Jesús. Es decir, estudia la Biblia, vaya a campaña, canta en la iglesia, haz lo que dicen. Pero cuando dice que si tú quieres aceptar a Jesús en tu vida para seguir a Jesús, usted es joven aún. Tú tienes que gozar un poco más. Trabajar porque tú tienes que ganar un poquito más de plata. Dice que tiene que guardar sábado, tú tienes que trabajar para ganar su plata. Es decir, toda la verdad, pero simplemente hay tiempo. Hay tiempo para seguir a Jesús. No necesitas seguirlo tan rápido. Usted es joven aún. Esa cosa es cosa para los viejos. Es decir, siéntate tranquilo. Cuando el pastor te llama, tú quieres seguir a Jesús, levántate de pie, ven para adelante, queda sentado. Hay tiempo. Esta estrategia el diablo está usando ahorita. Te deja ir a la iglesia, te deja cantar, te deja estudiar la Biblia. Pero cuando el pastor te llama, tú quieres aceptar a Jesús en tu vida para levantar. No necesitas levantar. Esta estrategia el diablo está usando. Mientras están matándolas en accidente, están matándolas en glotonería para beber y fumar y todas esas cosas así, y están matándolos día tras día en todo tipo de cosas. Están acabando con ellos. Ese es el plan del diablo. Mientras Dios está llamando a sus hijos, Él te dice no hay prisa, pero Él sí está matándolos todos los días. Mientras la piedra está por venir. ¿Qué es la piedra? La venida de Jesús. Y familia, todos estos señales ya pasó. El mundo ya está suficiente mal. El mundo está cargando los pecados y no puede cargar más. Los temblores y las cosas es porque el mundo, hay un texto en la Biblia, no lo puso. El texto que dice, el mundo ya está viejo, está temblando. No puede mantener más pecado. Mientras todo sigue reinando. Pronto, familia, pero muy pronto, Cristo viene. Y debemos estar listos. La hora cero está llegando. Y no es bueno ir a la iglesia, cantar, estudiar la palabra y ir en perdición. ¿Por qué? La salvación es para cada uno de nosotros. La piedra está viniendo. Y la piedra, recuerda, Dios nunca falló cuando Dios dio ciertos señales. Cuando Dios mandó su palabra, Dios no falló nunca. ¿Y qué la Biblia nos está diciendo? Está viniendo. La piedra que está viniendo, que es la venida de Jesús. Recuerda, si todo lo de la imagen cumplió, y Dios puso que la imagen, recuerda, de los materiales para mostrar, estamos viviendo en los puntos de abajo, que significa nuestro mundo no tiene valor más. Y todo eso cumplió al pie de la letra. Solamente lo que falta para cumplir es que la piedra que tiene que venir, y la piedra es que la venida de Cristo Jesús para salvar a su pueblo. Pronto la piedra llegará, angustia o esperanza. ¿Estamos viviendo esperando la venida de Jesús? ¿O cuando llegue la angustia no hay solución más para nosotros? ¿Tú recuerdas Jesús nos enseñó en la oración? La oración que decía, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué más? Venga a nosotros, ¿qué? Tu reino.
aquí está el reino de Jesús que está viniendo. Pronto, pero muy pronto. ¿Quiénes solamente van cuando Cristo viene? Vamos a agarrar un texto en Juan 3, versículo 3 hasta 5. Había un hombre que llamaba Nicodemo. El hombre era un cabezante de los Noa, que llamaba Nicodemo. Y el hombre conoció cuando Jesús estaba predicando todas esas palabras. Y el hombre vino de noche donde Jesús y preguntó Jesús, ¿qué tengo que hacer para que yo también ir al cielo cuando viene esa piedra, cuando viene la venida de Jesús? Y Jesús contestó en Juan 3, versículo 3. ¿Qué Jesús contestó? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aguarda, ¿qué la Biblia está diciendo? Oh, no, dale 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ajá. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Familia, el reino de Dios está viniendo. Te aseguramos. ¿Por qué? Porque todo lo que la Biblia dice ya cumplió. Solamente falta la piedra. Y Jesús nos ha enseñado en la oración. Jesús nos ha enseñado diciendo, orar así. Nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Es una oración que todos nosotros hacemos. Pero la pregunta es, si ese reino llega esta noche, ¿usted está listo para entrar? Es una oración que todo el mundo hace. Mucha gente lo hace. Pero la pregunta es, si ese reino llega, ¿estoy listo para entrar? La Biblia nos muestra que ya todo cumplió, familia. Todas las cosas cumplió. ¿Qué más falta para cumplir? Nada. Solamente la piedra que tiene que venir. Y la Biblia nos enseñó. El hombre Nicodemo dijo, Jesús, ¿qué tengo que hacer para también ir contigo? Porque la Biblia nos dice, Jesús viene con sus billones y billones de ángeles. Recuerda, el vez pasado que vino como bebé. El mundo no le dio lugar para nacer. Pero esta vez, familia, Él viene como Rey de Reyes. Él viene como Dios para salvar a su pueblo. Pero debemos estar listos. Porque la Biblia dice, pronto pero muy pronto, la piedra llegará. Y Nicodemo preguntó, Señor, ¿qué tengo que hacer para yo también ir cuando tú vengas con sus billones de ángeles? Jesús ha dicho, el que no naciera de agua y espíritu no puede entrar en el reino. Wow. ¿Sabes cuántas personas tienen el deseo de entrar, pero no entra? Familia, es oportunidad para tú también entrar. Tú no puedes quedar afuera. ¿Tú crees que usted está viniendo, escuchando la palabra de Dios y quedar afuera? Y se ha puesto. Está abierto. Oportunidad está, pero la estrategia del diablo, recuerda. El diablo dijo, vaya a la iglesia, déjalo ir a escuchar. Escucha, canta, tomar parte. Pero cuando te dicen, tú quieres aceptar a Jesús en tu corazón para vivir con Él por siempre y siempre, nacer de nuevo, ser una persona nuevo en Cristo Jesús, el diablo dijo, no, queda sentado, no levanta. Mientras Dios sí está llamando, ven mis hijos. Hay solamente dos oportunidades. Sea seguir el consejo del diablo o sea seguir el consejo de Dios. Venir a Jesús o quedar sentado. La oportunidad está abierta para todos nosotros.
Eso nos dice la Biblia. La piedra está viniendo. La hora cero está llegando. Es la hora de tu salvación. Es la hora de tu salvación. La hora cero está llegando y ese hora cero es hora de tú. Y los ángeles te preguntan, ¿solamente faltas tú? ¿Solamente faltas tú? Esta noche yo quiero orar para las personas que quieren decir, Jesús, aquí estoy, tómame en tus brazos. Aquí estoy, Señor, tómame en tus brazos. Quiero orar especialmente para las personas que quieren decir a Dios en estos momentos. Quiero pedir en primer lugar a todas las personas que ya tomó esa decisión para seguir a Jesús. ¿Tú quieres ponerte de pie? Oh, vamos todos nosotros, vamos a poner todos nosotros de pie. Los que no tomó la decisión y los que ya tomó la decisión. Pero quiero hacer una oración especial para las personas que aún no tomó la decisión, pero están dudando para tomarlo. Y Dios está llamando a ti hoy. Yo quiero orar especialmente para estas personas, pero yo quiero tener mano con ellos. Vamos a formar un círculo aquí en el medio, las personas que aún no tomó esa decisión en su vida, que es una decisión la más importante de la vida. Yo quiero tener mano con las personas que tienen el deseo. Que Dios te bendiga, hermanita. ¿Hay más esta noche que quieren venir en esa esquina aquí delante? Y vamos a tener las manos juntos para cuando Cristo está en estos momentos viendo quiénes están dispuestos, para que así Él puede notar sus nombres. Así Él puede estar pendiente con cada uno de ellos, porque la voluntad de Dios es salvar cada uno de nosotros. ¿Hay más esta noche también que quiere venir delante? Ven delante. Las personas que aún no tomó la decisión. Nicodemo preguntó, Jesús, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Jesús ha dicho, el que no naciera de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Dios bendiga a esta familia. ¿Hay más personas esta noche? Hay más personas porque Dios está viendo todo. Él está viendo la voluntad que tú tienes. Pero simplemente la voluntad no sirve, sino tú tienes que dar el paso diciendo, Señor, no solamente tengo la voluntad de ir contigo, pero yo vengo para adelante, tomando la decisión, yo quiero ir contigo. ¿Hay más que quiere pasar delante aquí? Vamos a orar juntos, tener las manos para que el cielo mira lo que está sucediendo. ¿Hay más? Aún hay oportunidad, tú puedes venir. Tomó la decisión, tú puedes venir. La persona que aún no tomó la decisión, la persona que aún no nació de nuevo, recuerda, la Biblia dice, si tal vez tú estás sintiendo, pero no es fácil, recuerda que Dios ha dicho, estoy contigo. Lo cual que Dios ha dicho, no temáis, estoy contigo, te ayudaré. Tal vez tú ves, sí, pero no es fácil para mí. Dios está con mi diestra de justicia. Dios nos ama así tanto que como Él vino del cielo, está dispuesto de darte la mano para caminar contigo hasta llegar el día que Él viene para buscar a sus hijos. ¿Hay más también que quiere tomar parte esta noche? Vamos a orar, pero tú puedes llegar aún. ¿Hay uno más que quiere venir? Yo sé que hay más. Tal vez hay uno que está luchando para venir, pero tú puedes venir. Tú solo puedes hacer tu Dios contento. Tú solo puedes hacer tu Dios contento. Jesús recuerda que Él bajó del cielo. No reservó su silla, quitó su corona y lo puso abajo. Él bajó de su trono. Mientras está bajando de su trono, el ángel le dijo, Jesús está bajando de tu trono, pero allá abajo están preparando un cruz para clavarte. Él dijo, me voy porque mis hijos me esperan. Y Él vino para salvarnos. ¿Hay más esta noche que quiere decir, Señor Jesús, aquí estoy, me rinde, aquí estoy, ven en los brazos de Cristo Jesús. Él te está esperando.
El enemigo te dice, no vaya. Pero tú puedes decidir venir donde Cristo Jesús. Vamos a orar. Vamos a orar para que Dios tenga en nuestras manos hasta que llegamos totalmente en sus brazos, mientras el cielo está notando la disposición de cada uno de nosotros esta noche. Vamos a orar. Mientras estamos orando, si aún tú sientes que yo tengo que venir en los brazos de Jesús, tú puedes llegar y tener también las manos juntos. Oremos. Gracias, Padre eterno, esta noche una vez más por tus palabras. Gracias, Padre eterno, que nos mostró que el futuro del mundo desde años atrás, usted, oh Dios, puso esa imagen para que todo el mundo conociera cuál es el plan de Dios, cómo el futuro del mundo iba a mover hasta llegar cuando llega la piedra que es la venida de Jesús. Oh Padre eterno, esta noche estamos estudiando. Gracias, oh Dios eterno, por tu palabra. Gracias porque puso estas maravillas, estas profecías en la Biblia para que vea verdad cómo cumple tus palabras. Oh Dios eterno, el enemigo está tratando de mantener sus hijos afuera, pero permite que tus hijos une a tu pueblo antes que sea tarde. Como la Biblia dice, hoy es el día de salvación, para no aguantar hasta mañana, sino tener a Cristo sus manos hoy. Padre eterno, hay un grupo especial que vino delante. Ese grupo está parado delante aquí con mano tendido, oh Dios, que no tomó aún la decisión, pero tiene el deseo de tomar la decisión. Padre eterno, que tú puedes notar cada nombre de estas personas, para que así, oh Dios, no falta ninguno. Los que están parados aquí, que vino diciendo, Jesús, aquí estoy. Padre eterno, te incluye también algunas personas que aún tienen que venir. Están luchando para venir, pero no llega. Oh Dios eterno, ten consideración con cada uno de ellos. Oh Dios eterno, ayúdalos para tomar la decisión. Porque usted no arranca a nadie fuera de su voluntad. Usted espera hasta que de voluntad ellos mismos vienen y decir, Jesús, aquí estoy. Bendice a ellos también. Y cada hermano y hermanas que ya tomó la decisión, oh Dios, reconfírmalos en tus brazos. Para que todos nosotros, permite que todos nosotros aquí dentro, sin faltar ninguno, antes que llegue la piedra que es tu venida, todos estamos preparados para ir a vivir contigo por siempre y siempre. Bendice todos nosotros esta noche. Cuida y protéjanos. Llévanos más tarde a casa, sano y salvo. Tráenos mañana para estudiar más de ti. Oh Dios, te agradecemos en el dulce y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Familia, que Dios nos bendiga.